Bueno, como les decía, bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos acá en estos espacios que convoca el programa de Redes Empleo y Emprendimiento de Colfuturo. Esta es una gran oportunidad para conocernos, para aprender de nuevos temas, para generar conocimiento y oportunidades. Y bueno, hoy estamos con este espacio de renovación urbana, que es el tercero en una serie de eventos que ya se han hecho. El primero que se llamó El futuro de las ciudades, el segundo que tenía que ver con el agua en Bogotá y este que es el tercero al que ustedes respondieron. Como siempre, el facilitador de estos eventos es Diego Lacerna. Diego es politólogo y economista, hizo una maestría en planeación urbana en MIT, beneficiario de Colfuturo 2013. Entonces con esto pues le doy la palabra a Diego para que nos cuente de este espacio y de los invitados que nos acompañan hoy. Mil gracias María, mil gracias a todos por venir. Como dijo María ahorita, yo soy beneficiario de Colfuturo de 2013 y hice mi maestría en planeación urbana. Entonces, pues, digamos, después de un tiempo de estar acá dije, oiga, hay un montón de nosotros que pasamos por Colfuturo y volvemos a Colombia y no estamos conectados y ninguno sabe que el otro fue, qué hizo. Y pues hacer una serie de foros como este es una oportunidad para volvernos a encontrar. Por supuesto, habrá algunos de ustedes que no son beneficiarios de Colfuturo, también están supremamente bienvenidos. Yo tengo con unos compañeros un grupo que se llama el Combo 2600 y todas las semanas organizamos charlas sobre temas relacionados con Bogotá. Entonces, por pura coincidencia, la que va el martes es la directora de la empresa de renovación urbana. Si quieren como seguirle dando al tema jueves y martes. Dentro de 15 días van 2 fotógrafos de Instagram empíricos concentrados en Bogotá. Este martes estuvo el gerente de una de las empresas de patinetas nuevas públicas que hay que se llama Lime y así todas las semanas hay distintos temas sobre Bogotá. Como decía María, esta es la tercera reunión, la tercera charla que organizamos. La primera fue como muy general sobre el futuro de las ciudades en Colombia, la segunda sobre el tema del rol del agua en el desarrollo de Bogotá y esta tercera me emociona mucho porque este tema creo que no le hemos puesto suficiente atención. Digamos, el tema de la renovación urbana es un poco como decir que hay que trabajar por nuestros niños. Como que todo el mundo dice, sí, claro, hay que trabajar por nuestros niños. Y sí, claro, hay que hacer renovación urbana. Pero hacer renovación urbana en la práctica en Bogotá es supremamente difícil para los constructores, o digamos renovación urbana de calidad. Y acá podemos pues entrar a usar otras terminologías. Pero para los constructores es supremamente difícil sacar adelante los proyectos. Para la ciudad es supremamente difícil sacar adelante los proyectos. Y para las comunidades no se ve como una oportunidad, sino como una amenaza. Entonces, el esfuerzo del foro de hoy es pues juntar a esos 3 actores. Bueno, al distrito no, a la academia, a los constructores y a la comunidad. Y tratar de alinear un poquito las preocupaciones de cada uno para ver si logramos echar a andar el tema de renovación urbana en Bogotá. Porque todos nos quejamos que la ciudad está creciendo en Funza, en Mosquera, en Soacha, en Chía, de una forma súper desorganizada, muy poco sostenible, pero la forma de crecer de manera densa dentro de Bogotá, pues no ha sido fácil de sacar adelante. Entonces, tenemos 3 invitados hoy. El primero es Sebastián García. Sebastián trabaja en Cimento, que es una desarrolladora urbana que está encargada de un plan parcial que tal vez han oído nombrar, que se llama Prosenio, que queda entre la 85 y el Virrey, sobre la 15. Ya pues Sebastián nos contará un poquito más. Clemencia Escayón es profesora, arquitecta, urbanista y rockstar en su tiempo libre. No conozco una profesora en Bogotá que tenga tanta fanaticada entre sus estudiantes y siempre es un placer escucharla. Y nuestra tercera invitada que no ha llegado se llama Flor María Ducuara, que es una líder de la comunidad de donde está ubicado el plan de Parcial Fenicia, al lado de la Universidad de los Andes, que es la tercera pues, pata de este trípode que queremos conectar, es cómo hacemos para podernos acercar a las comunidades donde hay proyectos de renovación urbana y que ellos no vean eso como una amenaza, sino una oportunidad para ellos y también pues el rol de esos proyectos más allá de sus propias vidas en el desarrollo de la ciudad. Entonces,
sin alargarme más, le quiero ceder la palabra a Sebastián. La idea es que cada uno de ellos haga una presentación de 15 minutos, que tal vez después reaccionen a algo que dijo el otro en 15 o 20 minutos más y después hacemos una conversación con todos para que podamos pues hacer preguntas y dialogar un poco. Entonces, otra vez, mil gracias a todos por venir y sobre todo a ustedes dos. Gracias. Podemos poner ahí, sí, y me presta esto. ¿Y esto ya nos funciona? No. Bueno, muchas gracias a Diego y muchas gracias a Colfuturo por la invitación, por supuesto a ustedes por asistir. Rápidamente, como decía Diego, yo hago parte de Cimento, es una empresa que desde hace 6 años viene impulsando el plan parcial Prosenio, pero además que ha encontrado en la renovación urbana una oportunidad gigantesca de hacer proyectos de calidad y de hacer proyectos distintos a lo que hacen, digamos, o lo que hemos hecho en el sector durante muchísimos años. Entonces, la idea es, más que hablar puntualmente de Prosenio, dar una mirada de cómo desde el sector privado entendemos la renovación y entendemos la oportunidad que esta trae. Lo primero, ¿sí se pudo organizar eso? Vale. Si quieres sigamos. Cuando Diego me llamó a invitarme me dijo, oiga, la idea de esta charla es contar por qué no funciona la renovación urbana en Bogotá. Y haciendo un poco un análisis de lo que sucede, uy, se nos fue para adelante mucho. Dele, Manuel. Haciendo esa revisión de lo que se ha venido desarrollando en Bogotá, tal vez la respuesta a eso no es que no esté funcionando la renovación urbana. Y un poco para eso hice como una pequeña historia de qué ha sucedido en términos de renovación, por lo menos a nivel jurídico y muy por encima. Desde la ley 388 del 97, que es como la que crea los instrumentos con los que hoy en día desarrollamos las ciudades en general, y luego de pues, esa ley y todo lo que ha venido siendo los decretos y la reglamentación que ha salido, Bogotá en particular ha adoptado 11 planes parciales. Prosenio curiosamente fue el primero en el año 2010 y hasta este año se han venido aprobando. Y adicionalmente a eso hay 13 más que están en etapa de formulación, que es básicamente la etapa en la cual las distintas entidades del distrito revisan y validan si hay viabilidad en hacer ese plan. Pasemos a la siguiente. Aquí rápidamente para ubicarnos están, no sé si todos, pero bastantes de esos planes parciales en la ciudad donde están ubicados. Ahí podemos ver, por ejemplo, Fenicia, que es el que habla Diego y que ahorita seguramente nos contarán más, el de la Universidad de los Andes, Pedregal, que es la Torre de la 100 con séptima, Nuevo Salitre, que es un proyecto de vivienda en la 68. Y entonces esto de alguna manera lo que nos permite, pasemos a la siguiente, es decir, no es que la renovación urbana no esté funcionando, la renovación urbana ha venido avanzando y se ha venido desarrollando, pero por supuesto, y como le dicen a uno en las entrevistas de trabajo, hay oportunidades de mejorar. ¿Cuáles son sus oportunidades de mejora? Y un poco esa es como la reflexión que yo les quiero traer hoy. ¿Cuáles son, por lo menos desde nuestro punto de vista y un poco basados en la experiencia, cuáles son esas oportunidades? Entonces la primera, y aquí hay las dos primeras son muy rápidas y muy procedimentales, muy frías, pero lo primero es un tema de procesos. Sigamos, por favor. Siguiente. Dele ahí. Un plan parcial es un proceso muy largo, un proceso que requiere varios decretos, una interacción gigantesca con las entidades, ya sea de iniciativa pública o de iniciativa privada, y este cuadro que pues es como les digo, es un poco frío, pero lo que quiere reflejar es que hay un sinnúmero de entidades que están involucradas en el proceso. La Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Movilidad, la Defensoría del Espacio Público, Transmilenio, Codensa, la empresa de acueducto, Gas Natural, la empresa de renovación urbana. Y estos procesos tienen una cantidad de escenarios donde hay contradicciones, donde hay reprocesos, donde, como decía Diego,
para quien está impulsando el plan parcial se vuelve una cosa bien compleja, de mucho tiempo, de mucha inversión, de un trabajo enorme que muchas veces además es frustrante y en el cual naufragan muchas veces las intenciones de hacer una renovación urbana de calidad. Entonces, una primera reflexión, como les decía, rápida y fría, pero que yo creo que para quienes estamos acá y quienes de alguna manera podemos influir en políticas públicas y en mejores prácticas, es la posibilidad de crear una entidad o algún tipo de escenario, ¿sí?, que regule y que integre estos procesos y que evite o que trate de disminuir los reprocesos. Un plan parcial puede durar 2 años en formulación, pero el proceso completo puede durar 6 u 8 años y la experiencia de Prosenio, la experiencia de Fenicia muestran eso. Entonces eso se vuelve un obstáculo difícil de sortear para los interesados, para inversionistas, para los desarrolladores. Esa es la primera. La segunda es un tema ya más, digamos, económico y es los números de esto tienen que dar. Y esta reflexión se la hago, no sé cuántos de ustedes hayan estado cercanos a un plan parcial, pero un plan parcial, uno de sus elementos fundamentales es que hace un ejercicio de viabilidad o de factibilidad del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese ejercicio se debe mostrar qué se está probando en términos de área vendible o de área arrendable, qué es los metros cuadrados que se van a vender o se van a arrendar, en qué usos y eso cuánto genera. ¿Y eso para qué? Para después, sigamos, hay varias, poder sustentar si realmente el plan parcial paga lo que cuesta construirlo, paga lo que cuesta desarrollar las cargas que vienen digamos, adicionales a eso, la ampliación de vías, la gestión social, la mejora de redes de servicios. Y eso arroja, digamos, un resultado que de alguna manera lo que trata de resolver son temas como si es capaz de asumir esas cargas, eso, como les digo, esas obras de infraestructura que se requieren en los planes parciales y que son de alguna manera la gran oportunidad de hacer renovación de calidad, no solamente hacer redensificación, sino mejorar la infraestructura. Si es capaz de pagar el valor del suelo y de ofrecerle a la comunidad que Diego mencionaba una oferta de valor real, de valor económico. Si hay lugar a plusvalía y que el distrito no solamente se beneficie en términos de espacios y de infraestructura, sino en términos económicos. Y si eso, pues obviamente da un proyecto viable. Pero eso es una foto que en la realidad no responde a lo que es un proyecto inmobiliario. Esto que les traigo acá, que es un poco técnico, pero de alguna manera muestra que un proyecto de estos puede tomarse 10 años en salir adelante. 10 años en los cuales hay que hacer una innumerable cantidad de preinversiones, de gestión, donde los procesos de venta o de arriendo toman tiempo, las velocidades de absorción hay que mirarlas. Entonces hemos encontrado, y sobre todo esto es un llamado de atención para las entidades del distrito, que si bien ese primer ejercicio de factibilidad les da, porque les da una utilidad razonable, a la hora de ejecutar estos proyectos se caen al piso. Se caen porque no tuvieron en cuenta temas como lo que les decía, los tiempos, las velocidades, y qué bueno sería que las entidades que están a cargo de estos procesos, sobre todo aquellas que están interesadas, la empresa de renovación urbana, la Agencia Nacional Inmobiliaria, el mismo distrito, tuvieran el apoyo y realmente escucharan a quienes de alguna medida ejecutamos los proyectos, porque desafortunadamente nos hemos visto en escenarios donde damos una retroalimentación, pero esa no es incorporada y por ende los proyectos naufragan. Entonces, sigamos. Ese era como, digamos, dos puntos muy técnicos, digamos, y algo fríos para entrar, pero quisiera, dejemos ahí un segundo, pasar a algo un poco más filosófico, y es la renovación urbana tiene que ser algo ambicioso, tiene que ser algo que realmente le cambie la cara a la ciudad. Uno de los retos que tienen nuestras ciudades es cómo creamos más espacio público. Uno puede hacer redensificación, hacer edificios más grandes, sacar más áreas para vivienda, para cultura, para una cantidad de cosas, pero el reto grande de nuestras ciudades está en el espacio público. ¿Dónde vamos a crear ese espacio? Y los planes de renovación urbana pueden ser esa herramienta que realmente nos permita hacerlo, pero requiere ser ambiciosos. Y acá les traje un ejemplo que vimos
Esto es un ejemplo en Medellín que hemos venido trabajando, pero que de alguna manera lo hemos visto también en Bogotá. Este es un plan de renovación que aprobó el municipio de Medellín, y en el cual en 92.000 metros de área bruta del plan de renovación, sigamos, se lograban generar 8.000 metros de espacio público. Es decir, menos del 10% del área se lograba generar. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que se había encontrado en el territorio hoy, como estaba definida la ciudad, pues simplemente se hacían una serie de sesiones para parques o para plazoletas en las distintas manzanas, y eso generaba un componente de espacio público que no es que sea malo, por supuesto es bueno, pero que creemos puede ser mucho mejor. ¿Y cómo puede ser mucho mejor? Sigamos. Una de las cosas que encontramos es que en este caso, y este es un caso que se repite en todos los planes de renovación, la mitad del área son vías internas. Una cantidad de espacio que se pensó y se diseñó en su momento para acceder a predios, para generar en pequeñas casas o en pequeñas bodegas o locales accesos, pero que hoy en día de los 90.000 metros que tenía, la mitad es vías. Vías que no tienen un verdadero aporte a la movilidad, no son vías de la malla vial arterial, no son realmente nada muy distinto a accesos. Y nosotros a eso le propusimos, sigamos, una propuesta completamente distinta, donde hacíamos unas vías soterradas, guardábamos la ampliación de la malla vial arterial, que es realmente la que nos ofrece soluciones de movilidad, la que robustece la capacidad de mover a nuestras ciudades, y generábamos un espacio público de calidad, una cosa realmente robusta. Eso nos permitió pasar de 8.000 metros de espacio público a cerca de 30.000, es decir, pasar del 8% del área a más del 30%. Aquí es donde decimos seamos ambiciosos, pensemos en grande, pensemos en una ciudad que realmente pueda generar y que realmente se vuelva humana y se vuelva para las personas. Nosotros tradicionalmente, y Clemencia que obviamente sabe muchísimo más de esto que cualquiera de nosotros, las ciudades nuestras se pensaron mucho más para los vehículos que para la gente, y hoy en día nos estamos dando cuenta que hay que devolverle la ciudad a la gente. Esta es una estrategia. Y el último tema que quiero mencionar, sigamos por favor, es, ¿dónde está el centro de la renovación urbana? ¿Quién tiene la llave de la renovación urbana? Y aquí, sigamos. Alrededor de la renovación urbana hay muchos actores involucrados, actores como la ciudad, por supuesto, los desarrolladores, la administración, los futuros clientes usuarios, pero realmente donde está la clave y la llave de abrir la renovación urbana está en la comunidad. La comunidad entendida como quienes son dueños de los predios, quienes arriendan esos predios, quienes viven en esos predios, quienes trabajan en esos predios, quienes son vecinos de esos predios. Una de las cosas que hemos aprendido y Prosenio en particular nos enseñó, Prosenio es como el abuelo de la renovación urbana porque fue el primero, y como saben, hoy en día Prosenio lleva tal vez 15 años sonando y dando vueltas. Nos enseñó que sin la comunidad no se puede hacer esto. No importa qué tan bien estructurado financieramente esté, arquitectónicamente, urbanísticamente, no importa qué tanta oferta de valor tenga para la ciudad, si la comunidad no se ha involucrado, no se ha entendido, no se ha conocido desde el principio, no se le ha otorgado el rol central que tiene, y no hay para ellos una oferta de valor concreta y tangible, les aseguro, y lo sé por la experiencia que tuvimos en Prosenio, la renovación urbana no se va a poder hacer. Entonces, de nuevo, el último de estos puntos, y ya para cerrar y no extenderme, es si no ponemos a la comunidad en el centro de la discusión y en el centro de la planeación desde el primer momento, desde el momento en que comenzamos a pensar en renovar, desde el momento en que comenzamos a discutir el plan parcial, desde el momento en que la misma administración distrital dice esta zona requiere una renovación, estoy seguro que si no es imposible será muy difícil sacar adelante la renovación, y los procesos de los planes parciales y los proyectos de renovación tienen la capacidad de ofrecer una oferta de valor real a toda la comunidad. Cierro ya para terminar rápidamente. Nada, simplemente esta es una mirada y son 4 puntos que ojalá den lugar a una discusión y por supuesto que aquí la idea es que, como decía Diego, hablemos un poco más y discutamos un poco más sobre esto.
Desde el sector privado hay un gran interés en vincularse a esto y en hacer parte de esto. Hay que romper barreras, hay que superar obstáculos, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo. La renovación urbana está funcionando y está avanzando, pero puede mejorar mucho más y qué bueno que estos espacios nos permitan hablar sobre esas posibilidades de mejora. Así que muchas gracias a todos. Sí. Bueno, nuestros patrocinadores me solicitan que les cuente que pueden pedir lo que quieran, que hay una amplia carta de comidas y de bebidas y pues que están en su casa. Pagando, por supuesto. Sí. ¿Vas a repartir las cartas? Sigue. Yo pues le voy cediendo la palabra a Clemencia. Vamos a dar las preguntas para después la presentación de ellos dos y si llega de Flor, de Flor. Bien, muchas gracias Diego y muchas gracias a todos por estar aquí oyéndonos en esta reflexión que personalmente me motiva mucho, ¿sí? Y me gusta mucho el subtítulo que le pusieron, ¿sí? La renovación, el reto de todos, ¿sí? Yo voy a hacer en mis 15 minutos, usted me controla porque a veces a mí se me va un poquito la mano, ¿sí? Diego me controla el tiempo. Yo quisiera hablar con ustedes de 4 temas que nos ponen algunos elementos adicionales a los que Sebastián ya puso en su intervención. Entonces a mí me gustaría hablar de un poquito de la trayectoria, de la historia, me gustaría hablar del enfoque, algo si se quiere un poquito muy demasiado académico, pero en este grupo yo me siento bien haciendo eso, ¿sí? Y al final voy a poner un tema que yo he llamado como del imaginario de los ciudadanos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos imaginamos todos y qué es lo que está pasando ahí? Estos 4 temas, de otra manera, pero muy en esa línea, yo los trabajé en esta. ¿Ustedes conocen esta publicación? Esto no es una publicidad política pagada, pero esta publicación tiene ya 4 años, ¿sí? Y se llama De la renovación a la revitalización, ya se lo pasó Juan José. Desafíos para Bogotá. ¿Por qué? Porque es que hemos estado desde hace muchos años pensando cómo es que necesitamos transformar nuestra ciudad. Y ahí yo tengo un artículo que pues apoyé esta presentación en los temas de ese artículo. Sigamos. Bueno, entonces hablemos un poquito de la historia, de la trayectoria, ¿sí? Y pues caramba, llevamos 70 años hablando de renovación, ¿sí? 70 años diciendo necesitamos la renovación desde el plan piloto. El plan piloto habló de transformación de la ciudad, de una manera que unos podemos estar de acuerdo y otros no, pero se habló de renovación. Tuvimos en los años 60 para Bogotá una experiencia fenomenal. El alcalde de la ciudad, Virgilio Barco, hizo una cosa pero fascinante, ¿sí? Y hablamos en ese momento de renovación para San Fasón. San Fasón no estaba ocupado, ¿sí? Pero se habló de esa intervención como una intervención de renovación. Yo no he visto figuras más interesantes que las que se plantearon en ese momento. Figuras de financiación, de estructura institucional para la renovación. Bueno, ahí se quedaron. Nos quedó un edificio en una esquina y unas buenas ideas y no más. Bueno, después ya empezamos a tener momentos fenomenales como legislativos, como la Ley Novena. Ustedes han leído el título 3º de la Ley Novena de la protección de moradores en proyectos de renovación, una pieza magistral. Y ahí uno dice, los colombianos somos unos haces del volante, ¿sí? Hicimos lo que tocaba, respetar, tener en cuenta a los residentes, a los usuarios de los escenarios urbanos de transformación. Maravilloso.
Sin embargo, en simultánea, la Nueva Santa Fe y el Banco Central y llegó y arrasó con todo, ¿sí? Desapareció el barrio Santa Bárbara casi que en simultánea a la expedición de la ley novena, ¿sí? Entonces, ahí uno dice, no sabemos muy bien dónde tenemos la cabeza. Y podemos seguir también con la ley 388. La ley 388 es una ley que nos da herramientas, nos da instrumentos para la transformación urbana. Muy bueno. Sin embargo, cuando uno va a mirar, yo hago la pregunta también con la que inició Sebastián y es, bueno, ¿y qué? Tenemos planes de ordenamiento y todo, ¿y la renovación qué? Parecería que con todo lo que tenemos deberíamos estar, mejor dicho, en la mejor de las situaciones, ¿sí? Ahí se me olvida poner cositas que Sebastián mencionó que son muy importantes, como cuando se constituyó la empresa de renovación urbana, la ilusión más grande de la vida. Uno dice, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Tenemos un POT, tenemos una empresa de renovación, tenemos ganas de hacer renovación, estamos hechos. Pues no, tenemos todavía muchas dificultades. Entonces, pero uno tiene que reconocer todo lo que tiene por detrás para entender qué es lo que le está pasando, ¿sí? Sigamos. Y yo lo que les propongo es que repensemos el enfoque. Y repensemos el enfoque, ya Sebastián puso unos punticos ahí, ¿no? Y dijo, esto va como con la comunidad, ¿sí? Pero lo que hay que tener claro es que esto no es un problema de normas, esto no es un problema de regular procesos, esto es un problema de entender la multiplicidad de condiciones, actores, instituciones, relaciones de poder, intereses y demás que tiene, y motivaciones que tiene una transformación urbana. Porque si estamos en un terreno limpio, pues le acepto de inmediato los cuadros a Sebastián, mire a ver cuánto le cuesta, mire a ver cuánto no sé qué, ¿no? Pero cuando tenemos la ciudad construida, la ciudad que vive, la ciudad que tiene todo tipo de actores y de motivaciones y de intereses y de juegos de poder, pues tenemos que pensarlo distinto. Y eso se llama gobernanza. Y eso tiene literatura y tiene expertos y tiene cómo medir la buena gobernanza. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que cambiar un poquito el enfoque para poder empezar a hacer una buena discusión. Sigamos. Y traigo esta diapositiva, yo creo que el entonces subdirector del DNP, ¿qué se me hizo, Sandra? Aquí está, bueno, en su momento, y esto ya pasó hace muchos años, en una reunión se llamaba Foro sobre Renovación Urbana, y el subdirector del DNP decía, ¿qué es lo que más quieren? Mire todo lo que tienen, les hemos hecho todos los decretos, les hemos hecho todas las leyes, les hemos expedido todos los COMPES, ¿qué es lo que quieren? Tienen toda la normativa, ¿por qué no hacen proyectos de renovación? Porque claramente uno no necesita solo norma, ¿sí? Y nosotros somos, como buenos colombianos, pues dedicados a la norma. Creemos que con un decreto sacamos adelante todo. Y nos dedicamos a eso, a hacer decretos, a hacer resoluciones, a hacer leyes, y no estamos sino dedicados a eso. Y resulta que solo desde ahí no logramos las transformaciones. Entonces, también les pongo como otro elemento en este escenario, y es que puede sonar muy académico, pero yo creo que sí tenemos que repensar el enfoque. Los autores nos hablan de las transformaciones de las 5 R's, yo ya voy en 10, esta diapositiva muestra 10, dejé renovar en la mitad porque es la que todavía los colombianos tenemos acá y los bogotanos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pegada la legislación a ese concepto, pero nosotros podemos reformar, redesarrollar, recuperar, rehabilitar, revitalizar, regenerar. ¿Y qué pasa?
que si no pensamos qué es lo que estamos haciendo y seguimos sencillamente hablando de renovación, podemos correr un riesgo muy grande, y es que cada una de estas entradas tiene efectos distintísimos, busca cosas muy distintas, impacta distinto. Entonces, pues pensemos qué es lo que queremos. Y si se va uno un poquito más atrás en la literatura, sigamos. Esto es de un documento de unos ingleses que están mirando sus procesos de transformación y nos ponen 5 de las 10 R's que yo les puse en la diapositiva anterior, y empiezan por allá en los años 50 desde la reconstrucción, obviamente la reconstrucción pegada a procesos posguerra y demás, ¿sí? La revitalización que es un lindo término, es un buen concepto, porque es de reconocer la vida que había y volverla más, ¿sí? Vitalizar, pero con lo que hay, revitalizar, ¿sí? La renovación totalmente setentera, ¿sí? Que es de borrón y cuenta nueva, ¿sí? Bulldozer, quitemos, limpiemos todo eso que hay ahí y volvamos otra vez a hacer otra cosa totalmente distinta, una ciudad que tiene y que tuvo en los 70s una condición muy de asepsia, ¿no? Esto está mal, esto está feo, esto no funciona, esto, ¿no? Limpiemos y hagámoslo bien, hagámoslo que funcione. Y el redesarrollo, que tiene también un poquito de condición no solo física, sino también algo de componente económico. Lo que parecería más interesante es acercarse a conceptos que no solo tienen lo físico, sino que todo lo contrario, parten de los procesos sociales, culturales y le ponen el ingrediente económico, y lo físico es la resultante de eso. Es decir, como dice Harvey, ¿no? Lo social es lo que lidera, ¿sí? Y lo físico pues tiene que adaptarse y es el resultante de eso. ¿Y qué es un proceso de transformación urbana? Pues un proceso comunicativo. Allá para donde iba Sebastián, ¿sí? Es eso, es un proceso comunicativo donde todo el mundo entiende qué es lo que está pasando y para qué le sirve esa nueva plataforma urbana en su proceso de desarrollo. Sigamos. Esto es un esquemita de algunos de los planes parciales de Bogotá de varios años, ¿sí? Y lo que yo quería expresar en esta forma de representar es que pues en los primeros años solo hay proceso, con toda la complejidad que ya Sebastián mencionó. Yo no logro, mejor dicho, los admiro, ¿sí? Tener que juntar todo ese cuadro que usted puso de identidades por acá y por allá, que nadie le contesta, que el otro sí le dice, que el otro le contradice, que todo eso es una locura, ¿sí? Pero cuando se pone digamos, esas cantidades de pasos al socializarlo con los grupos de residentes, pues ahí empieza a estallar todo, ¿sí? Entonces esas líneas rojas deberían echar chispas, ¿sí? Porque pues obviamente no entiende por qué, no le significa nada, se siente engañado, se sintió atropellado, no le informaron, no le contaron, y ahí entra la tragedia, ¿sí? Y esa tragedia, digamos, tiene, y me excusa Sebastián por la foto que traje, pero bueno, lo que genera toda esa dificultad de proceso es que en la condición urbana física ahí directa de la ciudad pues se presentan muchos deterioros, pero lo que es más grave es unos tiempos que son costosísimos, en todo, en las relaciones, en la condición financiera de los proyectos, y la verdad, así termina todos perdiendo. Pierde la ciudad, pierde el promotor, pierden los vecinos, y los vecinos no solo los residentes directos, sino todos. Entonces, eso es lo que tenemos que romper. No podemos seguir pensando que no importa 10 o 12 o 15 años de proceso. Sí importa, y le debe importar no al promotor, sino a todos.
a todos. Entonces, ya para cerrar esta última, ¿voy bien de tiempo? ¿Sí? Bueno, perfecto. Para cerrar esta primera, digamos como abrebocas para la discusión, me interesa también ponerles algo como el imaginario público, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pasando? Nosotros hablamos de renovación desde hace 70 años y desde hace 20 en el plan de ordenamiento territorial también hablamos de renovación y dijimos sí, ahora sí, hagámoslo, ¿sí? Yo no voy a coger sino los 2 últimos periodos administrativos, 8 años, pero miren lo que nos pasa, porque no quiero hablar de los anteriores porque fueron dramáticos, ¿sí? Prosenio fue el único que en los primeros 10 años sacó decreto y bueno, sufren, ¿sí? Pero miren en el plan de desarrollo, y solo voy a poner 2 ejemplitos, lo que se mencionó y se lideró desde el plan fue la revitalización del centro ampliado. 4 años para trabajar 5 grandes proyectos, Mártires, Zona Industrial, Ciudad Salud, Proyecto El Campín y revitalización en general del centro tradicional. No voy a decir si se hizo o no se hizo, cuántos planes, todo eso, también está por ahí analizado, si lo quieren ver, ¿sí? Y los ciudadanos no nos preguntamos nada, se acabó esa administración y ninguno dijo, hola, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con Ciudad Salud? ¿Y qué pasó con la revitalización de la zona industrial? ¿Pedimos alguna explicación? ¿Dijimos algo? Nada. Entonces, pues los proyectos pueden nacer, pero si a nadie le interesa pueden morir inmediatamente. Y ahora en el plan que tenemos vigente se habla de renovación nuevamente. Las metas son 10 proyectos de renovación urbana priorizados, no los encontré, y gestión de suelo en 8 manzanas de renovación, sí las encontré, ¿sí? Están, las 8 manzanas sí están. Pero entonces, pues uno se queda pensando y es, para todos nosotros los ciudadanos, ¿qué implica y qué significa la renovación? Y entonces, ¿a qué es lo que nos tenemos que comprometer? ¿A dejar que cada administración de turno ponga o metas violentas de revitalización de todo el centro o solamente 8 manzanas? ¿A qué le estamos apostando? ¿Sí? Y miremos entonces las propuestas desde el POT, para que realmente miremos lo que ya Diego dijo en el primer momento, creo que puse ahí un par de, páseme otro clic, ¿sí? La renovación es una oportunidad, pero para todos, ¿sí? O es un problema y casi que una amenaza, Diego usó otra palabra, no puso problema sino dijo una amenaza, ¿sí? Pero porque para unos parecería ser una cosa, para otros otra, y resulta que si no hay esa sintonía, pues no hay nada, no hay nada. Entonces, las últimas 3 preguntas que yo les dejo acá son, ¿qué será? ¿Que nos falta claridad en la estrategia? ¿Será que no nos importa que exista convergencia de intereses? Y entonces los residentes van para allá, los otros van para allá, el promotor va para allá, la administración va para allá, y bueno, cada uno para su lado, y pidiendo todos verse juntos, ¿sí? Y ¿será que hemos logrado construir o por lo menos entender qué es lo que genera confianza y qué es lo que genera legitimidad en un proceso de transformación urbana? Porque si no la tenemos, quiero contarles que nunca vamos a lograr hacer buenas transformaciones que realmente sean plataformas de desarrollo para la ciudad. Gracias. Ok, bueno, entonces, si quiere présteme el otro micrófono y vamos turnando este. Sí, entonces… Bueno, yo quisiera iniciar con esta apreciación que es muy importante en el tiempo presente que tenemos y lo tiene muy claro Planeación Distrital, y es que la ciudad ya le queda muy poco suelo para convertir en urbano, que es la manera más fácil de que los constructores inmobiliarios, como se ha venido realizando durante muchos años, la construcción de vivienda, de centros comerciales, etcétera. O sea, ya el suelo es mínimo, queda el plan zonal norte, lo que se viene haciendo.
Segundo lugar, los municipios aledaños a la sabana, donde se ha concentrado el mayor esfuerzo en las constructoras con el tema de vivienda, pues también a cada municipio, por ser un área mucho más pequeña, también ya se le está agotando el suelo que habilitaron de rural a urbano. Y en tercer lugar, el problema demográfico, que ya viene una tasa en descenso y que nos estamos convirtiendo en una ciudad de vivienda para unas o dos personas máximo. Entonces, pues yo creo que ya hay un motivo enorme para organizar ese tema de la parte administrativa. Es cierto que somos un país muy leguleyo, todo es leyes y leyes, y pues ya es la hora, como lo manifiesta la administración distrital, de hacer una gran reforma con el ERU, y que el ERU se convierta en una empresa como el IDU, que ya no va a ser tanto la inversión en el tema del IDU, porque tampoco físicamente tenemos dónde más hacer vías o ampliar, a no ser segundos, terceros niveles que son insoportables y no van con la meta de todo el problema de sostenibilidad ambiental. Están concentrados 100% a cumplir con las metas que acordó Colombia en la última reunión en París. Entonces sí hay un esfuerzo muy grande en ese sentido, generar espacio público de calidad. Entonces pues digamos que ya hay unos elementos que forzan esa iniciativa para no ser tan pesimistas. Pero entonces sí falta un esfuerzo muy grande ya de la administración distrital de ponerle orden al tema, y de paso con esto pues ver a ver cómo solucionamos también el problema de seguridad jurídica, porque es que en este país, así tenga el distrito una buena empresa, el ERU tenga unas buenas reglamentaciones, siempre está la ley supra o nacional, entonces entra la procuraduría, entra la tutela, entra la justicia, y todos los planes con una tutela se caen. Entonces pues para un inversionista es muy difícil tratar de generar y crear un proceso de renovación urbana. Entonces en ese sentido sí es un problema muy grande que tenemos de manera pues en nuestra idiosincrasia. Otro factor importante en la renovación urbana es que siempre se debe incluir vivienda, y sobre todo vivienda para gente joven, para tener niños, tener colegios, tener jardines, porque esos planes de renovación donde solo se van a generar oficinas no funcionan. Tenemos varias zonas muy importantes en Bogotá, el Centro Internacional, pero es escasa la población infantil, las familias jóvenes, porque pues no hay una oferta de espacio público y de verde que les llame la atención, y por eso la ciudad lo que ha hecho es excluir la gente, expulsarla fuera de Bogotá, a todas las zonas suburbanas que se están creando y que ya son insostenibles, que ya no se puede crecer más, si no nos vamos a quedar sin medio ambiente. Entonces, pues hay que tener en claro ese fenómeno, lo que es espacio público, y volver a atraer la gente, pero sobre todo la gente joven, pues que vamos a ver estos millennials, estas nuevas generaciones, pues tienen otra forma de pensar, ya no va a ser tan fuerte el uso del vehículo, en fin. Adicionalmente a eso, también tengo pues una pregunta que yo le hice al mismo secretario de Planeación Distrital. Bueno, ¿y por qué la renovación urbana en Bogotá siempre se da donde el suelo es el más costoso de la ciudad? Nunca se ha podido hacer un buen plan de renovación urbana, y si se han hecho ha sido fracasados, como el Parque Tercer Milenio, la zona de salud, en fin, porque no sé por qué, porque es que no hay urbanísticamente pues un modelo como de integración, como pensando en lo que decía Clemencia, de que es un problema de todos y que hay que incluir a todos, y a lo que más le teme la gente es a la gentificación, que es una palabra muy anglosajona, que es la exclusión. Aquí llega Prosenio y me van a sacar de aquí. Entonces ahí hay un problema de comunicación, porque lo que se tiene que hacer es una propuesta gana-gana con la gente para que no se vaya, porque ellos mismos van a ser clientes, si van a dar el terreno pues tienen que tener una compensación ahí. En tercer lugar… Perdónenme, sí, pero paremos ahí. Sí. Cuéntenos usted Sí. y todos los que hablen después Sí. En una palabra, Sí, su tranquilo. nombre y qué hacen. Entonces, Sí, vea, mi nombre es Juan José Márquez, yo soy arquitecto con maestría en gestión pública urbana, vengo trabajando esos temas desde el año 2000 con Bogotá, soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y hemos estado bastante involucrados en esta administración y en las anteriores, pues en todos los temas concernientes. Entonces, ok, entonces si puedo listo. resumir de alguna forma, son 3 puntos. El primero es que pues las zonas de desarrollo, las zonas que no han sido construidas de la ciudad, ya prácticamente se agotaron, tanto en Bogotá
como en los municipios vecinos. Entonces la renovación urbana o la revitalización, como Redesarrollo, todas las como Rs. cualquiera de Que las dice Clemencia, categorías que sí. le pudiéramos decir, es cada vez más necesaria y dijéramos inminente. Ese es el primer punto. El segundo punto es que los proyectos de renovación urbana necesitan tener vivienda y ojalá para gente joven. Y la tercera es una pregunta de por qué los proyectos de renovación urbana están sucediendo en las zonas donde el suelo es más caro en Bogotá. Entonces, pues no sé si alguno de ustedes dos quiera reaccionar ante eso, o tiene algo que añadir, o... Hacer una anotación que Juan José dijo seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Entonces yo le pondría sí, aquí un slash, así decía, y diría, entendamos por qué es que suceden las cosas que suceden, ¿sí? Y por eso yo termino aquí diciendo, mire, busquemos siempre generar escenarios de confianza, de credibilidad y de legitimidad. Si no lo hacemos así, creemos que lo que necesitamos es tener más normas para tener más seguridad jurídica, y yo lo que creo que necesitamos es tener más cercanías y más acuerdos para que vamos caminando todos en una misma línea. Sebastián. Digamos que a los puntos que usted mencionaba, yo creo que si uno mira, me puedo equivocar en lo que voy a decir, pero la mayoría de los proyectos que están hoy en día planteados tienen vivienda. Digamos que ese es un componente inherente, porque además hay una cosa, y es que la manera más fácil de viabilizar un proyecto es con productos de venta rápida, y la vivienda claramente lo es. Entonces, eso es una realidad. Insisto, me puedo equivocar en alguno, pero en general la mayoría contemplan desarrollo de vivienda. Y lo otro es que la pregunta que usted hace de por qué se hace en el suelo más caro de la ciudad, pues yo creo que es relativo. Si usted ve, hay planes de desarrollo, como mostraba tal vez en el slide, planes de renovación por toda la ciudad. Si bien uno diría, ¿por qué no se han hecho en el sur, en Usme es porque esas zonas realmente hasta hace muy poco son zonas de expansión, más que de renovación. Digamos que la ciudad ha venido creciendo, y para que una zona sea de renovación primero tiene que haberse consolidado, pero hay desarrollos en el occidente, hay desarrollos en el centro de la ciudad, hay desarrollos en el norte. Yo no sé si uno puede decir que es en los suelos más costosos de la ciudad, y no creo que sea un tema derivado del precio del suelo, sino es un tema derivado de las zonas que requieren y son viables para ser renovadas o transformadas. Ahora, ¿qué podemos hacer más? Seguramente sí. La pregunta es, si todo esto que hemos discutido acá, de los procesos complejos, de los retos que tenemos, del marco, digamos, de reglas y de juego en el que estamos, nos va a permitir hacer más, o si más bien nos concentramos un poco en hacer lo que ya está y tratar de llevarlo adelante, y una vez hagamos eso, seguimos avanzando. Pero creo que en este momento, con el punto que les ponía al principio, hay 25 planes parciales entre adoptados y formulados, y de esos creo que se están desarrollando 3 o 4. Entonces, tratemos de llevar adelante lo que hay, porque nos puede pasar, como decía Clemencia, hacemos y formulamos planes y la pregunta es cuántos se ejecutan realmente. Entonces creo que esa sería mi segunda intervención. Bueno, como un comentario, me parece muy interesante, por ejemplo, el caso de San Victorino. Sí, uno oye que San Victorino pues es uno de los metros cuadrados más caros de Bogotá, y ni siquiera ahí se ha podido hacer el plan parcial que está planteado desde hace años. Yo les quiero hacer una pregunta antes de darle la palabra al siguiente, como para ponerle un poquito de picante a la discusión, y es el tema de la expropiación. Digamos, uno, por más que trate de generar confianza, de generar vínculos entre los desarrolladores, la ciudad y la comunidad, siempre va a haber alguien que dice no, o el precio de mi predio es N mil millones porque acá nació mi abuelo, nació mi papá, es una casa importante para mí, o simplemente pues quiero hacer negocio a costa del tipo que tiene la necesidad de comprarme mi predio. ¿Cómo hacemos
para que esa herramienta no le meta pánico a las comunidades y sin embargo exista dentro de los recursos que tienen pues los desarrolladores y la ciudad para hacer viables los proyectos. ¿Comienzo yo? Bueno, sin duda ese es uno de los temas, digamos, interesantes y complejos de esta discusión. La expropiación, digamos que entendamos un poquito que la renovación urbana parte de una cosa que es fundamental y es un término que se llama la gestión asociada al suelo. El principio básico de hacer renovaciones urbanas es hacer intervenciones a gran escala. Cualquier predio en Bogotá que no esté dentro de un plan de renovación urbana, bueno, este no es un buen ejemplo porque estas zonas son zonas de conservación, pero un predio normal, una casa, un local, pues yo puedo ir, consultar la norma, ver qué me permiten hacer, sacar una licencia de construcción y me voy para arriba. Eso no sucede en los planes de renovación urbana. En los planes de renovación urbana una de las cosas fundamentales, y se hace a través de un mecanismo que se llama las unidades de actuación urbanística, es que a mí me vuelven parte como propietario de un grupo de predios que solo se desarrollan si están todos involucrados, todos vinculados. Entonces, cuando uno mira la normatividad que hay detrás de esto, el desarrollo que se le ha dado desde la ley 388 y el decreto 1077 y demás, uno lo que encuentra es que lo que se busca es, primero, un proceso absolutamente regulado. Esa idea de que cualquier desarrollador o cualquier entidad distrital puede llegar a decir, oiga, aquí yo hice un plan parcial y usted o me vende mañana o se va, eso es falso, eso no se da, eso es como una leyenda urbana que desafortunadamente creo que se ha dado porque no hemos sabido hacer una buena pedagogía de lo que es la renovación urbana. Y muchas veces además como un recurso mal utilizado por proyectos que, como yo decía anteriormente, no tienen una verdadera oferta de valor para la comunidad. Yo creo que recurrir a la expropiación no debería ser necesario, por lo menos no en una medida importante, si realmente hay una oferta de valor. Pero el proceso existe, la herramienta existe, y existe precisamente porque si yo voy a afectar a alguien con el hecho de decirle, usted solo, y esto lo digo como la administración diciéndole al propietario, yo lo voy a volver parte de una gestión asociada al suelo, también le tengo que dar una alternativa. Y la alternativa no solo es, Diego, quienes dicen, es que mi suelo vale 10 veces lo que me están ofreciendo, es predios que tienen problemas de saneamiento. En el caso de Fenicia, por ejemplo, hay innumerables predios que no tienen ni siquiera título. Entonces, hay que ofrecer alternativas, porque si vamos a decir, vamos a hacer una intervención completa, pues hagámosla con una herramienta que al final sea el recurso que nos permita. ¿Cómo no generar pánico en las comunidades? Insisto, con pedagogía, con una oferta de valor clara, con un trabajo desde la administración, desde los promotores, desde los interesados, haciéndole ver a la gente y entendiendo lo que la gente quiere. Muchas veces creemos que esto es simplemente cuánto vale el metro cuadrado, cuánto le puedo ofrecer por el metro cuadrado, le estoy dando una buena oferta, tiene que aceptármela. No tiene que aceptármela. Tenemos que entender a la persona que está detrás del predio y antes de llegar a la expropiación hacer un proceso con ellos. Pero al mismo tiempo, insisto, si al final el principio es que hagamos intervenciones a gran escala donde todos estén montados, pues debe haber una salida y esa salida se llama la expropiación. ¿No quieres hablar de eso? Bueno, entonces la siguiente pregunta, comentario. ¿Tú? Un segundo, téngame. Buenas noches a todos. Sandra Zavala, arquitecta metida en estos temas urbanos y con especial interés en temas de renovación urbana y de centros de la ciudad. Me interesa que ustedes me contaran cómo ven la vinculación del Estado, del gobierno distrital. Yo no estoy hablando solo de Bogotá, pienso que la renovación urbana no funciona en el país entero, entonces pues, creo que habría que verlo no solamente desde Bogotá, pero es la vinculación no tanto en el proceso de formulación y adopción, que sabemos que deben ser protagónicos, de pronto no han sido lo suficientemente protagónicos, por ejemplo, en temas de
del acompañamiento de la comunidad. Creo que sí pasó en Fenicia, por ejemplo, pero digamos que creo que se necesita un poco más. Pero me interesa sobre todo después, desde la parte económica, desde la parte de acompañamiento de la comunidad, en cosas como las que tú decías ahora, en general, porque creo yo que parte de lo que está sucediendo es que un poquito ya firmamos el plan, listo, chao, señor privado, usted o desarrollador o interesado en el plan parcial, haga lo que pueda. Entonces me interesa saber el punto de vista de ustedes en eso. Sí, Sandra, yo creo que ese es uno de los puntos más significativos en esa transformación que tenemos que buscar en términos institucionales públicos y privados. Porque lo que dice Sandra es cierto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Bogotá, la administración pública, en el momento que le toque a planeación o a la Secretaría de Hábitat con la ERU, lo que sea, entonces están muy atentos a dar las determinantes, a poner todas las condiciones, a poner todo el empeño para que salga un acto administrativo. Y cuando sale el acto administrativo empieza la pelea de las chispas rojas del gráfico, ¿sí? Y ahí entonces la administración pública hace así y deja a los promotores privados enfrentados con la comunidad, y eso no debería suceder, porque la administración, la institución pública tiene una responsabilidad de generar buenos escenarios entre un promotor privado y una comunidad y ser el garante de la motivación de la ciudad al aprobar ese plan parcial. Porque si lo aprobó es porque le parece bueno para la ciudad, porque le parece que le aporta en espacio público, en nueva oferta, en mixtura de usos, en no sé qué, porque si no fuera así, pues no lo debía haber aprobado. ¿Sí? Entonces, debería hacer uso de su función pública, no solo para regular hasta un punto, sino para acompañar todo ese proceso y para generar los espacios, las instancias, los soportes que necesita un promotor privado para sacar adelante su proyecto. Entonces puede que cambie de papel, pero tendría que estar permanentemente en todo el proceso. Debería ser casi que un pacto urbano, ¿sí? Yo no dejo solo al promotor, yo me voy con el promotor y debería ser casi que una firma conjunta. La ¿sí? empresa de renovación urbana ser como el IDU, es decir, agrupar a todas las entidades públicas y trabajar con el inversionista para poder saltar toda esa cantidad de inconvenientes. Lo veo distintísimo al IDU, pero lo que me imagino… Lo pongo como ejemplo, que sea una entidad con dientes, que sea una entidad coordinadora. Y que asuma la responsabilidad hasta el final. Hasta el final. El ERU que esté en eso. Sí, claro. Yo quisiera… Uy. Entonces no. Yo sí iba a decir algo malo. Cualquiera que haya hecho proyectos inmobiliarios sabe que uno tiene interacción con el distrito hasta que entrega el último metro cuadrado. Digamos que uno tiene innumerables interacciones con innumerables entidades y te pongo casos como por ejemplo entrega de sesiones públicas al DADEP, aprobación de especificaciones y trazados de vías, aprobaciones de permisos de ventas con la Secretaría del Hábitat. Es decir, el proceso siempre hay una interacción y creo que es un poco hacia lo que tú vas, es una interacción puramente de verificación y aprobación, no estamos poniendo al distrito o al municipio en una interacción, digamos, propositiva y enriquecedora para los proyectos. Y ahí es tal vez donde yo recojo tu punto y es, si bien el distrito o el municipio en otras partes, nosotros venimos trabajando en Medellín y evaluando proyectos en Cali también, si bien el municipio tiene que cumplir esas actividades, esas funciones de verificar pues que obviamente se haga bien, que lo que se construya cumpla con lo que se aprobó, etcétera, etcétera,
también tiene la posibilidad de tener un rol protagónico en un sinnúmero de cosas. Nosotros, por ejemplo, en Prosenio, en la modificación que impulsamos en el último tiempo, propusimos un equipamiento público multipropósito subterráneo adjunto al Virrey, pegado al Virrey. Y ese es un equipamiento en el que nos vamos a tener que ver las caras con el distrito todos los días, porque ese va a ser una relación en la cual ellos son dueños y operan un bien que está al lado del proyecto que nosotros vamos a operar y a ser dueños. Entonces digamos que somos vecinos, nos vemos enfrentados a la misma comunidad. Yo estoy de acuerdo en que eso debe tener una interacción permanente, y que creo que la pregunta también va un poco hacia cuál debe ser esa entidad que recoja el testigo y que de alguna manera haga converger los intereses, y entendamos que la administración es la representación de los ciudadanos. La administración finalmente somos todos nosotros, entonces que vele por esos intereses, pero que lo haga de una manera propositiva. La administración no tiene que estar pendiente de que no le hagan conejo, pues claro que lo tiene que hacer, pero si lo vemos desde un punto de vista más de aporte de valor, creo que va a haber posibilidades de hacer algo muy importante, y los planes de renovación estoy seguro que van a ofrecer esas oportunidades de manera permanente. Bueno, ¿alguien más? Gracias. Mi nombre es Francesco Ambrosi, paro ahí porque no, pero quería complementar un poco lo que están diciendo sobre cuál es la función del Estado, del distrito, del plan de renovación urbana, y siempre nos hemos limitado a lo que pasa en la etapa de las determinantes, de la famosa carta del niño Dios, como la llaman los constructores, donde planeación pide de todo y uno está supuesto a darle de todo, donde se generan las famosas cargas y beneficios. Bien, el problema no termina ahí, y eso lo vimos en Fenicia. El problema viene después de que se ha hecho el plan parcial. Si yo he logrado realmente llegar a un acuerdo con la comunidad que se va a quedar en la zona porque es de la zona, después llega el distrito y dice, pero el estrato cambió. Ya no es estrato 2, sino se volvió estrato 4. Entonces cambian los costos de los servicios públicos. Y llega el IDU y me dice, o Catástrofe, y me dice, pues que el impuesto predial ya no es calculado sobre los 50 millones que valía su casita, sino es calculado sobre los 350 millones que vale el apartamento que le estoy dando. Entonces, lo que supuestamente se logró con la negociación con la comunidad para que se queda, el riesgo es que con el tiempo se vuelva un factor que los va a desplazar por un problema económico de que no pueden sostener las condiciones nuevas que se les está imponiendo. Eso con el distrito se puede negociar, pero hay que tenerlo muy presente. Nosotros lo logramos en Fenicia, logrando un decreto del distrito que decía, por 10 años voy a mantener el estrato a los residentes, si se mantienen residentes y si siguen como residentes. Al señor que tiene el apartamento y se le está arrendando al estudiante de la Universidad de los Andes, no le voy a mantener el estrato porque de todas maneras se lo va a seguir arrendando. O sea, a lo que nosotros llamamos, con todo el conflicto que eso generó, los rentistas de capital no les permanece el estrato, pero el residente sí le permanece. Pero dejamos por fuera, y no hemos logrado, y no logramos, por lo menos mientras yo estaba con el distrito, llegar a un acuerdo con el impuesto predial. Porque es que estoy cambiando casas que hoy en día valen escasamente 700, 800, 1 millón de pesos metro cuadrado, por algo que fácilmente va a costar 2, 3 millones de pesos metro cuadrado. Entonces, si yo hago el cambio 1 a 1 y alguien que tiene 60 metros, que hoy está en una cierta idea, pues va a costar muchísima más plata. Estamos hablando de 120, 130 millones de pesos, o sea, de 30 a 120, y eso los va a matar. Esas cuentas yo pienso que el distrito tendría que tenerlas presente cuando hace la carta al niño Dios, porque el beneficio para el distrito es inmediato en cuanto a la redistribución del espacio público y del territorio, pero a mediano y largo plazo el ingreso que va a obtener por la mayores cantidad de aportantes de impuestos que va a haber, y eso nunca se ha tenido en cuenta, y sería bueno que el Estado lo tuviera en cuenta. Yo quisiera hacer un tema adicional de esto, y es algo que, por ejemplo, vimos en Medellín. Medellín hizo una cosa interesante que se llama el macroproyecto Río Centro. Si Bogotá tiene un problema de falta de suelo, Medellín tiene ese problema 10 veces más grave. Medellín ya no tiene nada.
Y Medellín entendió que tenía que renovar el centro de la ciudad, tenía que, la zona del centro de Medellín, una zona industrial, una zona de talleres, y desarrolló el macroproyecto Río Centro, donde se enmarcan 9 planes parciales de distintos tamaños. Pero una cosa interesante que hizo fue, o 2 cosas interesantes fue, 1, cómo fomento que esos planes parciales se desarrollen. Y Medellín hace una cosa, y es que le da una vocación a cada uno de los planes parciales. Tiene, por ejemplo, el distrito de innovación, donde las empresas de innovación y tecnología que se ubiquen en esa zona, que está alrededor de la Universidad de Antioquia y de Ruta N, van a recibir exenciones tributarias e impuestos de ICA e ITA. Tiene el distrito creativo, donde se pueden ubicar zonas de diseño y zonas de confección. Tiene una serie de iniciativas, digamos que ahí me voy ya no a la parte después, sino a la parte previa, es cómo yo como formulador entiendo que no solamente debo llegar a hacer el plan parcial, voy a decir algo que suena muy raro, pero puede ser la parte más fácil de este proceso. Dentro de todo lo loco que es hacer un plan parcial, al final del día sacar una norma, sacar un acto administrativo, se saca, pero ¿cómo lo vuelvo realidad? Y otra cosa que era muy interesante es que el distrito entendía que en ese componente, el municipio, perdón, de desarrollar infraestructura para la ciudad, cargas y beneficios, había un tema que lo mencionas muy bien, Francesco, y es que iba a haber una generación de valor de suelo. Y hay un instrumento que lo viene trabajando con el Banco Mundial, que son los TIF, que están tratando de que eso financie parte de ese desarrollo de las cargas. Eso tiene mucho sentido porque tal vez mi gráfica, que era un poco rara, pero si uno ve toda esa preinversión que se tiene que hacer antes de llegar a sacar el primer peso de ingresos, hay que hacer una preinversión gigantesca. Si el distrito, como tú muy bien lo dices, entiende que estos son proyectos de ciudad que son relevantes para la ciudad, se hace parte de ese proceso y dice, oiga, yo pongo mi parte no es formular el plan parcial y adoptarlo, mi parte es ser un ente activo en ese proceso y ofrezco alternativas en la parte financiera también y ofrezco creatividad en eso, pues eso obviamente va a ser mucho más viable los procesos. Entonces vale la pena a nosotros, que a veces nos cuesta mucho como bogotanos ir a aprender de los países, pero ellos han hecho unos procesos interesantes que vale la pena mirar. Bueno, ahora sí, se animó. Pero pues ya más como para compartir, porque pues digamos es como la problemática tecnócrata, ¿no? O sea, digamos precisamente ahí tenemos pues esa disyuntiva entre lo tecnocrático, ¿no? Sí, o sea, lo idiosincrático, sí. Y pues, ya, digamos como el hábitat, lo que hablábamos aquí, urbanismo y hábitat, ese diálogo entre urbanismo y hábitat, una vez más, digamos, entonces, hablando en términos abstractos, eru, hablemos en términos abstractos, urbanismo y hábitat, ¿no? Entonces, ese diálogo de urbanismo y hábitat, como entonces, pues, precisamente, es a partir de ese principio fundamental, sobre el cual, pues, deberíamos generar integraciones. Ok. Yo puedo hacer... Si no hay nadie más, sí. No, pero esto es, primero hay un problema estructural en Colombia a nivel urbano, que es la estratificación. O sea, ese es un inconveniente muy grande, ya lo mencionaron acá. Y hay otro problema más grave aún, porque es un Estado que quiere todo para mí, para reinvertir o lo que sea, pero lo que pasa es lo siguiente: en países como Estados Unidos, el que tenga la propiedad de su casa, que se llama el homestead, no está sujeto al precio del impuesto inmobiliario, a excepción que tenga otras propiedades. Esta es una cosa que hay que trabajar a nivel político, que deje pensar en recaudar lo que más pueda el distrito, y esa es una manera, digamos, de ayudar a la renovación. Si yo tengo mi vivienda, yo no estoy sujeto a estratos ni nada, sino sujeto a mis ingresos, como debería ser aquí. Entonces es un problema estructural gravísimo que impide que la renovación urbana sea exitosa en cierta medida. Y en segundo lugar, el distrito o el municipio tiene que invertir, lo que está haciendo Medellín. Los TIF es un modelo bien interesante, que aquí también lo ha pensado la planeación distrital y en fin, porque no podemos llegar al extremo como en la administración pasada, que yo autorizo
densificar la ciudad y lo que debía darme en espacio público lo va a reinvertir en otra zona de la ciudad. Ese es el absurdo urbano más ridículo que ha podido existir. Entonces, pues el distrito tiene que invertir, tiene que hacer una inversión para que sea exitosa. Bueno, interesante pues hablar con ustedes un momentico sobre esa experiencia de la alcaldía pasada y se me olvida ahorita el número del decreto, pero el decreto que dejó construir hasta 40 pisos en el centro ampliado. A recaudar una Y para los que no recuerden, pues permitían no hacer las sesiones de espacio público ahí, sino pagarlas a un fondo donde en teoría la alcaldía podía pues construir espacio público en otro lado. Entonces, pues obviamente la gente que hizo ese decreto lo defiende, pero me gustaría saber qué opinan ustedes dos. ¿Usted por qué pone esos temas tan álgidos? ¿No? Aquí vinimos a hablar de renovación y eso no es renovación. Eso no es renovación, ¿sí? Eso es transformación predio a predio, que es una cosa muy distinta y que impacta a la ciudad de una manera muy compleja. Y mire que la primera pregunta que nos hicimos muchos es, y con esa condición de pago de zonas de espacio público y de redes, porque sí, eran tres cosas, era espacio público, redes y BIS, ¿sí? Y entonces pues todo el mundo dice, eso no se va a poder hacer, ese decreto, ¿quién le va a meter esa cantidad de plata a un proyecto? Mire que en renovación, por las cargas y beneficios y todo lo que ya sabemos que es el rifirrafe más grande del mundo, pues los promotores se ven muy presionados y muchas veces echan para atrás los planes parciales porque no les da. Pues quiero contarle que, caramba, se me olvidó el número de las licencias, pero si no estoy mal, fueron 278. 278 licencias, es decir, los promotores se votaron a sacar licencias con el 562. Y mire lo que nos pasó, ¿sí? Mire lo que nos pasó, que se dieron unas licencias pues con una condición de agrupación de predios y demás, pues que ya estamos viendo los resultados volumétricos y de perfil urbano más nefastos del mundo. Y no solo eso, sino que lo que se pagó en términos de espacio público y de redes, pues no se ve en los sectores donde se dieron esos desarrollos. Y pasó una cosa peor aún, ¿sí? Y es que se echa para atrás el decreto, ¿sí? Por inconveniente, pero no se revisa ni siquiera dónde se dieron las 200 y pico de licencias. Porque lo primero que uno hace es hacer un mapita, como el de Sebastián, con las 280, ¿no? Y decir, caramba, aquí ya los promotores acogieron mi medida, a la ciudad le tiene que pasar algo, pues terminemos de consolidar esto de alguna buena manera. No, el decreto se echa para atrás, los proyectos siguen y mire lo que le pasó a la ciudad, solo problemas, solo problemas. Entonces, uno tiene que ser muy responsable, no solo como hace la medida, sino cómo la echa para atrás también. Bueno. Eso es como para equilibrar los puños, uno para el de ahora y uno para el de antes. Venga, yo le quiero decir una cosa con respecto al 562. Yo primero suscribo totalmente lo que dice Clemencia, pero además creo que deja una lectura que es interesante. El desarrollo inmobiliario puede y es capaz, cuando hay proyectos de valor, de asumir muchas cosas, muchos costos, y el ejemplo es el 562. Los proyectos de 562 pagaron innumerable, pero unas cifras absurdas, ¿sí? Y eso viene un poco a lo que yo mencionaba en algún punto de la presentación, es podemos ser ambiciosos en el sentido de no de pedir plata, porque esa plata entra a las arcas del Estado y no sabemos qué pasa con ella, pero sí podemos hacer un esquema de cargas y beneficios que es para mí
la gran herramienta de los planes parciales, y es ese mayor valor que estamos generando en esa digamos, mayor densificación que se está generando, en esos mayores aprovechamientos, pues llevémoslo a la ciudad, pero llevémoslo de manera inmediata, a la ciudad y a la zona. Usted cuando dice que pagaron muchísimo fue como las compensaciones. Claro, claro. Es que a usted lo que le hacían es que había unas exigencias de espacio público que además, en mi opinión, eran bastante curiosas en cómo se definían, ¿no? Que el espacio público tenía que estar rodeado de una vía y que tenía unas condiciones, pero al final decía, y si no las va a hacer, páguelas. Y se las liquidaban. Y usted sacaba la licencia y le liquidaban, y estamos hablando de liquidaciones de 10.000, 20.000, 50.000 millones de pesos, que se pagaron. Se pagaron el momento de sacar la licencia. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir uno lo que debe estar seguro es que los planes de renovación urbana no se caen porque no sean necesariamente rentables, son rentables. Hay que hacerlos bien, hay que estructurarlos bien, pero hay muchos otros factores que vienen a ver, como el desorden administrativo, como el tema de las comunidades, como eso, que son donde digamos reside el gran reto de la renovación. El 562 probó que el desarrollo inmobiliario es capaz de asumir muchas cosas. Páguelas en plata o páguelas en obras. Ojalá las pagáramos en obras. Bueno, buenas noches. Así de pronto, muy de acuerdo con los temas que decían. Bueno, mucho gusto, Félix Millán, ingeniero ambiental, residente aquí de la localidad de Chapinero. Mi opinión, de pronto para no alargarla mucho, de acuerdo con el decreto 561 y de acuerdo a lo que decía Clemencia, 562, perdón, de acuerdo a lo que decía Clemencia, dañino para la ciudad. Adicional a eso, en realidad no solucionaba de pronto el déficit de espacio público que hay en algunas localidades de Bogotá, y lo que se hacía era pues edificar, se trasladaba los beneficios, pero no trasladaba de pronto la parte negativa de lo que se quedaba en localidades como Kennedy, donde se construye, pero no se crea espacio público, y no se sabía a ciencia cierta de pronto hacia dónde iban a ir esos beneficios como tal del dinero que pagaran las que edificaban, hacia qué proyectos de verdad de renovación de espacio público iban a ir. De pronto eso era eso, y más grave aún, lo que tú dijiste ahorita del tema de que pues, oiga, eso fue en las elecciones pasadas, todos los candidatos a la alcaldía totalmente en desacuerdo con el decreto, lo primero que hicieron fue derogarlo y crear otro, pero pues se dejaron unos vacíos de la norma anterior que pues así sean 281, o sea, 300 licencias, son 300 licencias súper dañinas para el espacio público de Bogotá. Una cosa que también es importante decir es que no vamos a poder generar nunca espacio público en un desarrollo predio a predio. Es imposible pensar que predios de poco tamaño generen espacio público. Eso, un lote de 1000 metros, deja los antejardines, el aislamiento, y de ahí pedirle más es imposible. Entonces, realmente este tema de la renovación o de la regeneración, o como lo queramos llamar, que insisto, es una de las grandes oportunidades para hacer espacio público, debe pasar por la idea de que si no se hace a gran escala, pues tampoco va a dejar una huella relevante para la ciudad. Entonces, hay que hacerlo bien e insisto, el predio a predio es necesario, es una realidad de todas las ciudades del mundo, pero ese nunca va a ser el camino para hacer. Ahí sí el decreto 562 no es el culpable, es que simplemente si plantea uno una estructuración de predio a predio, nunca va a haber espacio público. Bueno, la última, si quieres dejémoslo a él que no ha preguntado y cerramos después. Bueno, buenas noches, mi nombre es Raymond Jiménez, ingeniero ambiental, especialista en desarrollo, gobierno y desarrollo. Digamos, me llama un poco la atención hacer el aporte, ya que estuve hace poco en el Foro Bogotá 2050, y bueno, obviamente se tocaba todo este tema de los planes parciales, del nuevo POT, del papel que juega la empresa de renovación urbana de la ciudad, en cuanto a que debe haber una sinergia entre las posibles
valga la redundancia, posibilidades que tiene la ciudad con los nuevos mandatarios, ¿cierto? Digamos de los procesos electorales que vienen en cuanto a alcaldías, no hablo de estas, sino de las que se vienen adelante para cumplir esa meta 2050, y el modelo que se quiere de movilidad, ¿cierto? Porque cuando hablamos de los planes parciales, vienen consigo todos esos sinónimos o diferentes formas de hacer renovación urbana, como es la redensificación, revitalización, que van, digamos, como en conjunto en las diferentes áreas, pero asimismo hay que pensar en cómo las personas van a llegar, porque algunos candidatos pueden plantear sistemas de transporte que lo que hagan es que las grandes distancias sean llevables, en el sentido de que sean cómodas para las personas en tiempo y en comodidad, pero otros candidatos pueden plantear la opción de que lo que se haga es reducir esas distancias, cierto que donde haya empresa esté también la vivienda. Otros procesos, digamos, de renovación urbana lo que buscan son zonas de oficinas o industrializadas, alejadas de las viviendas, y eso se debe tener en cuenta porque si bien una distancia corta, teniendo en cuenta que hay un proceso de renovación urbana que agrupe todas esas dinámicas, podría también darse lo contrario, que sean procesos en los cuales sean un poco más focalizados a la producción, a las zonas de oficina o a las zonas de vivienda, a las áreas de vivienda. Entonces debe haber también como esa sinergia entre las proyecciones que pueden haber del desarrollo político versus también lo aprobado actualmente en esos 13 focos de renovación, de revitalización y de redensificación en la ciudad. Pues obviamente en la formulación se tiene en cuenta cambio de redes, ampliaciones en capacidad, zonas de dotación de la ciudad, pero también es aquello que se nos escapa de saber, no esta próxima alcaldía, sino la siguiente, o dentro de 3 alcaldías, dentro de 12 años, que puede estar pensando el posible alcalde en cuanto a movilidad y en cuanto a esa calidad de vida que van a tener las personas en movilidad, pues también, ¿cierto? Yo les añadiría otra, digamos, una cosita alineada con lo que pregunta él, y es, pues sin duda los grandes proyectos de infraestructura, de movilidad, pues son unas oportunidades enormes para esta clase de proyectos. ¿Qué hay alrededor del tema de renovación urbana del metro? ¿Qué hay bueno? ¿Qué hay malo? ¿Qué sugerirían ustedes para mejorar? Yo solo comentaría lo siguiente, ¿sí? Definitivamente lo que tenemos que tener claro es como el propósito, hacia dónde vamos, ¿sí? Y el propósito pues no es de un desarrollador privado o de otro, o de un mandatario o de otro, sino que deberíamos tener como una idea colectiva más clara de lo que queremos, ¿sí? Por ejemplo, un plan de ordenamiento es una bonita oportunidad. Ya me está pareciendo muy poquito, 12 años, ¿sí? Pero bueno, dejémoslo ahí, pongámonos todos juntos en la cabeza en ese propósito colectivo, qué es lo que queremos. Y si de verdad uno entiende que las oportunidades que tiene, por ejemplo, el tema de los nuevos modos de transporte y lo que eso puede generar en la ciudad en términos de equilibrio urbano y de equidad. Si entendemos eso, la transformación que se puede dar alrededor de, por ejemplo, las estaciones, podría ser una cosa fenomenal, ¿sí? Donde sean oportunidades urbanas para muchos, términos de nuevo empleo, nueva vivienda, nuevos espacios públicos de ocio, de todo, mejor dicho, la ciudad de calidad que uno se imaginaría que tiene que buscar, y las podría buscar en esas intervenciones. No es un problema de un negocio inmobiliario alrededor de, no, debería ser una apuesta colectiva. Todos deberíamos ahorita estar mirando
para los próximos 12 años, todo lo que tenemos entre el tintero, ¿sí? Que ha sido un esfuerzo enorme, está disperso. Ahí está en el plano que mostró Sebastián y uno dice, esos 11, 13, ya se me olvidaron, ¿cuántos dijo usted? ¿11? 11 aprobados y no sé cuántos. Bueno, en esa dispersión, ¿qué vamos a hacer? Pero si vamos a poner en los próximos 12 años algo fuerte en la ciudad que nos permita transformar muchos sectores, pues pongámonos todos en la tarea. Seguramente no lo alcanzamos a hacer en 12 años, ¿sí? Pero por lo menos que tengamos como esa idea conjunta de para dónde vamos y para qué hacemos eso. Entonces miremos dónde estamos haciendo la vivienda, dónde estamos haciendo la VIP, dónde estamos haciendo la BIS. Eso no es un problema de unos porcentajes que después yo puedo pagar y poner en otro lado y entonces allá, bueno, ya sabemos lo que pasa. Y todos deberíamos estar, insisto que es bueno hablar del reto de todos, ¿sí? Porque eso no es un problema de un mandatario aquí y otro dentro de 4 años, no. Eso es, miremos entonces y usemos el plan de ordenamiento como lo que es, un estructurante de desarrollo de este territorio. Y no cada 4 años mirando a ver qué lista nos ponen. Yo quisiera ahí, frente a los dos temas, responder un poco poniéndome la camiseta de aquí sí del sector desarrollador. Lo primero es que hay que entender y hay que llevar las expectativas a sus justas proporciones. Los planes parciales no son la solución a la movilidad. Los planes parciales son intervenciones que, si bien son de gran escala porque no son un predio a predio, tampoco son intervenciones en una localidad o del tamaño que es una troncal de Transmilenio, una línea de metro, una ampliación de la autopista, no tienen esa capacidad. El plan parcial más grande hoy en día en Bogotá debe tener, no sé, calculo unas máximo 30 hectáreas, tal vez 40. Eso no va a solucionar un tema de movilidad. Las soluciones de movilidad vienen dadas por la malla vial arterial, los modos de transporte, el transporte público. Eso es realmente lo que tiene. La responsabilidad que tienen los planes parciales, y esto se lo cuento porque esto lo he vivido en innumerables debates en el último año, donde nos han dicho que nosotros vamos a acabar con la movilidad. La responsabilidad que tienen los planes parciales es no afectar la movilidad, es generar unas medidas de mitigación adecuadas y suficientes para que la movilidad como está hoy y como está en sus capacidades de controlar no se vea afectada por la mayor densificación. Entonces, yo creo que hay que, digamos, entender y lo que decía Clemencia, ¿dónde está realmente el escenario para discutir la movilidad? Yo no creo que sean los planes parciales, yo no creo que sean intervenciones repartidas por la ciudad de 20, 30, en el caso de Procene son 5 hectáreas, o, en fin, o Fenicia, eso no va a solucionar la movilidad. Y en el caso del metro, Diego, yo tuve la oportunidad de tener una conversación con ARUP y con el BID sobre este tema, y yo creo que, vuelvo al tema, hay que ajustar las expectativas. La idea de que vamos a crear unas fuentes infinitas de valor en las estaciones del metro, porque se van a hacer unos grandes desarrollos comerciales a unos precios como los de Hong Kong, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Yo creo que las estaciones del metro son una oportunidad efectivamente para hacer unos desarrollos urbanos atractivos, valiosos, donde se genere nuevas dinámicas, donde yo creo que es, por ejemplo, mucho más importante la vivienda que se pueda generar con una solución, lo que se llaman los TODs, los Transit Oriented Developments, donde usted pueda integrar al sistema de transporte donde vive la gente y poder dar una solución muy rápida de llegada y de salida. Creo que ahí va a haber una oportunidad interesante. Creo que en la reconfiguración urbana de la ciudad, alrededor de esos nodos se va a dar. Pero también creo que hay que bajarle un poquito la espuma al tema, y es que esto no son unas gallinas de los huevos de oro infinitas donde aquí poner un metro cuadrado se va a vender a 20 o 30 o 40 millones de pesos. Eso no va a suceder. Es una oportunidad interesante, la estamos evaluando, la debemos desarrollar,
es una oportunidad que no puede perder la ciudad, como en algunos casos se perdió en Transmilenio, de haber hecho una renovación mucho más integral, pero tampoco con el metro cuadrado que se genere se va a pagar toda la línea del metro, porque eso no va a pasar. Bueno, pues mil gracias a Clemencia y a Sebastián, a todos ustedes por venir. No llegó Flor, lamentablemente nos perdimos esa perspectiva, pero pues si se quieren quedar un ratico y socializar, bienvenidos, acá nos quedaremos varios. Un aplauso para Sebastián y para Clemencia. Bueno, antes de que se vayan, muchísimas gracias a los tres, fue un espacio supremamente interesante, gracias a todos los que vinieron y participaron, ojalá se puedan quedar un ratico charlando, y si no, para los beneficiarios de Colfuturo, los que son beneficiarios, los que no conozcan el espacio Enlace, nuestra plataforma para beneficiarios, es un excelente lugar para que sigamos intercambiando ideas e información. Recordemos que ahí está para que hablemos entre nosotros, compartamos artículos, si nos interesa este tema, encontremos las formas también de seguir hablando al respecto y que esto no termine aquí, está apenas el inicio de la conversación. Entonces, bienvenidos a todos y muchas gracias.